Bueno, entonces como vemos ahora ya en este parcial nos vamos a enfocar a las volumetrías a partir de las reacciones redox. ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que dice? Las generalidades de este tipo de reacciones es que deben de ser reacciones estequiométricas de un solo analito de concentración desconocida y que se va a agregar una solución o la solución titulante va a ser un oxidante o un reductor para de esta forma determinar la concentración. Lo principal en esta y todas las volumetrías pues es que sean reacciones simples, cuantitativas y libres de reacciones secundarias. Perdón. Una reacción rápida y que el punto final sea lo más parecido o lo más cercano al punto estequiométrico. En este caso, bueno, como dice en la presentación, nuestro primer tema que vamos a abordar es cuando la solución titulante es una solución de permanganato de potasio. Este permanganato de potasio es un oxidante muy fuerte que también funciona como autoindicador y autocatalizador. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos ciertas cosas. Entonces, como ustedes ya pudieron ver, el permanganato de potasio también es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que puede trabajar en diferentes medios y de acuerdo al medio de trabajo va a transferir va a transferir una cantidad diferente de electrones. Cuando trabaja en un medio ácido fuerte, el permanganato de potasio transfiere 5 electrones, a diferencia de que cuando es un ácido débil transfiere 3 electrones. Posteriormente también podemos trabajarlo en un medio alcalino neutro en el que también va a funcionar y va a transferir 5 electrones también. Se presentan algunas de las aplicaciones de las que se hace uso de este método. Sin embargo, podemos tener tres titulaciones diferentes. Dice, un método directo. Esto es cuando el analito está en su forma reducida. Por ejemplo, cuando ustedes tienen el hierro 2, que es como la práctica de laboratorio que cuantificaron sales ferrosas, el hierro 2 es la forma reducida del hierro, porque la forma oxidada es el hierro 3. Si seguimos con esta tendencia, entonces el permanganato de potasio que está en este lado de la semireacción, que es el MnO4, está en su forma oxidada y el hierro 2 está en su forma reducida. Y por lo tanto esta reacción, de acuerdo a lo que vimos en el parcial pasado, pues es una reacción factible en la cual el permanganato de potasio se va a reducir a manganeso 2 más y el hierro por su parte pues se va a oxidar a hierro 3 más. De esta forma los equivalentes del analito pues son este, este, de esta forma, pues los equivalentes del analito son iguales a los equivalentes de la solución de permanganato de potasio. Cuando nosotros tenemos los analitos en su forma oxidada, es decir, que nuestro analito sea el hierro 3, no lo podemos cuantificar directamente porque ambos estarían en su forma oxidada, el permanganato y el hierro 3. Y como ya habíamos visto también, esto no puede ocurrir. Para que una reacción redox ocurra, debemos de tener a alguien en su forma oxidada y alguien en su forma reducida. Entonces, lo que se hace en este caso es que se hacen semireacciones distintas. Por ejemplo, se agrega cloruro estanoso, que hace que el estaño quede como estaño 4 más y el hierro se reduzca a hierro 2 más. Y posteriormente se agrega cloruro de mercurio, porque el cloruro mercuroso, perdón, hace que si queda estaño 2 más, que puede ser cuantificado por el permanganato de potasio, se convierta todo estaño 4. Y a su vez forma cloruro mercuroso y ya quedan iones cloruros. Quedando de esta forma solo el hierro 2 más para ser cuantificado. Pero ¿por qué dice aquí hierro 2, hierro total? Porque nosotros aquí tendríamos todas las muestras de hierro tienen hierro 2 y una porción de hierro 3. Entonces, cuando nosotros este hierro 3 lo convertimos o lo reducimos a hierro 2 más, este hierro total que se forma es la suma del hierro 2 más que ya existía en la muestra y el hierro 3 más que se redujo a hierro 2 más. Una vez que ya se cuantifica, ya se tiene todo el hierro 2 más total, se cuantifica con el permanganato de potasio. Y entonces ahí sí podríamos decir los equivalentes del analito ya en su forma reducida son iguales a los equivalentes del permanganato de potasio. ¿Vale?
Entonces, el hierro 2 total o los equivalentes del hierro 2 total son iguales a los equivalentes de solución de permanganato de potasio gastado y el peso de hierro 2 total es el peso del hierro 2 que tenía la muestra más el peso de hierro 2 formado a partir de la reducción del hierro 3 más. ¿Vale? Y un tercer método que podemos encontrar en este tipo de volumetrías es cuando tenemos un método directo o compuestos o elementos con valencia estable. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cuantificar el calcio en el fosfato de calcio o todo el fosfato de calcio, el fosfato ni el calcio tienen la posibilidad de cambiar de valencia, que es algo que necesitamos para que se lleve a cabo una reacción óxido-reducción. ¿Qué se hace en este caso? Se le agrega ácido oxálico o oxalato una sal de oxalato, perdón, para formar un oxalato de calcio. Cuando nosotros formamos el oxalato de calcio y le agregamos ácido sulfúrico, entonces nosotros ¿por qué agregamos este ácido sulfúrico? Para tener el medio ácido fuerte y que el permanganato de potasio transfiera 5 electrones. De manera general, siempre se prefiere que la titulación con permanganato de potasio sea en medio ácido para que tengamos ácido fuerte, para que tengamos 5 electrones de transferencia. Si en el texto o si en el método de titulación o si en lo que ustedes estén realizando no indica algo diferente, ustedes siempre deben de preferir trabajar en un medio ácido fuerte porque es una de las reacciones más cuantitativas para el permanganato de potasio. Entonces agregamos el ácido sulfúrico para tener el medio ácido fuerte y posteriormente ya tenemos ácido oxálico. Este ácido oxálico sí es una especie que se puede oxidar o reducir, más bien que está en su forma reducida y que se oxidaría a CO2 utilizando permanganato de potasio. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque adicionalmente esta reacción se debe de realizar con temperatura porque el oxalato, si no se disuelve en temperatura, no es soluble, requiere temperatura para solubilizarse. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que tener esta reacción entre 50 y 60 grados centígrados para evitar que por un efecto de la temperatura el ácido oxálico se convierta a CO2. Si nosotros pasamos de 60 grados centígrados, el ácido oxálico se convertiría en CO2 no por efecto de una reacción redox, sino por un efecto de la temperatura. Entonces aquí podemos decir que los equivalentes del fosfato de calcio son iguales a los equivalentes de ácido oxálico formado. De forma indirecta son los que se cuantifican con los equivalentes de permanganato de potasio. Como depende de la cantidad de fosfato de calcio que yo tenga en la muestra, cuánto ácido oxálico yo voy a formar, es por eso que indirectamente podemos saber qué cantidad de fosfato de calcio hay con base en los equivalentes de permanganato de potasio gastados. ¿Por qué esto es así? Si yo tengo fosfato de calcio y agrego ácido oxálico, voy a formar oxalato de calcio, pero aquí en el fosfato de calcio tengo 3 moles de oxalato, 3 moles de calcio. Entonces se formarían 3 moles de oxalato de calcio. Cuando yo agrego estas 3 moles de oxalato de calcio, yo agrego ácido sulfúrico, se van a formar, tengo 3 moléculas de oxalato y por lo tanto se formarían 3 moléculas o 3 moles de ácido oxálico, que son las que yo voy a cuantificar. Entonces me dice aquí, si yo requiero conocer el peso equivalente del calcio, no es el peso equivalente, no es su peso atómico entre la carga del catión, porque en estas volumetrías ya el peso equivalente está en función del número de electrones transferidos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy yo a saber? Por cada calcio que yo tengo aquí, por cada calcio yo formo una mol de oxalato de calcio. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, entonces yo formo por cada calcio que yo tengo en el fosfato una mol de ácido oxálico, de oxalato de calcio, y por cada mol de oxalato de calcio yo formo una mol de ácido oxálico. Según la semirreacción me dice que el ácido oxálico transfiere 2 electrones cuando de CO2 más 2 electrones para formar el ácido oxálico.
Entonces, cuando se oxida, son 2 los electrones que se están transfiriendo por cada mol de ácido oxálico. Como yo sé que por cada mol de calcio yo obtengo una mol de ácido oxálico, entonces el peso equivalente del calcio es su peso molecular entre 2. Cuando yo quiero cuantificar el fosfato de calcio, yo sé que tengo 3 moléculas de calcio. 3 moles de calcio. Por cada mol de calcio yo obtengo una mol de ácido oxálico, pero entonces aquí obtendría 3. Tengo 3 moles de ácido de oxalato de calcio y por lo tanto formo 3 moles de ácido oxálico. La semirreacción del ácido oxálico me dice que por cada mol se transfieren 2 electrones para que se convierta en CO2. Entonces, si yo quiero el peso equivalente del fosfato de calcio, como yo sé que por cada calcio transfiero formo una mol de ácido oxálico, si yo tengo en esta fórmula 3 moles de calcio, entonces formaría 3 moles de ácido oxálico y en total transferiría 6 electrones para esta semirreacción y por eso el peso equivalente del fosfato de calcio sería su peso molecular entre 6. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, vamos a profe. ver el ejemplo que dice que 1 gramo de muestra que contiene 96% de dicromato de potasio se disuelve en agua hasta obtener 750 mililitros de disolución. A 50 mililitros de la disolución se le agrega cierta cantidad de sal de mor que reduce el dicromato y queda en exceso sal de mor. El excedente de sal de mor se cuantifica con 25.5 mililitros de solución 0.30 a 0.4 normal de permanganato de potasio. ¿Cuántos gramos de sal de mor se emplean para reducir el dicromato de potasio? Aquí tenemos la semirreacción para el dicromato de potasio que pasa de dicromato a cromato, ¿no? La sal de mor, recuerden que aunque está compuesto por el agua, por el sulfato, por el amonio, la única parte de la sal de mor que funciona en las reacciones redox es el hierro, que de hierro, aquí es hierro 2 más, pasaría a hierro 3 más, y aquí están los pesos atómicos, ¿no? El balance de equivalentes entonces nos quedaría. Los equivalentes de sal de mor, que son los que estoy agregando en exceso, son iguales a los equivalentes del dicromato de potasio que se utilizaron. Bueno, los equivalentes que sirven para que el dicromato se reduzca y los equivalentes de permanganato de potasio que cuantificaron el exceso. Por eso es suma-suma. Entonces aquí ya tenemos desglosado el balance de equivalentes y lo que yo necesito saber es el peso de cuántos gramos de sal de mor se emplearon para reducir al dicromato. Entonces voy a despejar el peso de sal de mor, me queda el peso entre el peso equivalente del dicromato de potasio más el volumen por la normalidad del permanganato de potasio y el peso equivalente de sal de mor. Entonces, para conocer el peso del dicromato de potasio se calcula la concentración de la disolución. Nos dice que en 1 gramo de muestra tenemos 93% de dicromato de potasio y esto se afora a 750 mililitros. Entonces, 930 entre 750 mililitros me queda que la solución ya aquí en el aforo tiene una concentración de 1.24 miligramos por mililitro. Para que yo pueda conocer el peso de dicromato de potasio en la alícuota, a esa concentración voy a decir que solamente tomé 50 mililitros. ¿Cuánta cantidad o cuánto peso o cuánta masa de dicromato de potasio habría ahí? Que son estos 62 miligramos. Luego me dice el peso equivalente del dicromato de potasio. Son 294.18 que es su peso atómico y según la semirreacción me dice que pasó a cromo 3 más. Pero entonces, ¿aquí con qué valencia tengo al cromo? Más 6. Más 6. ¿Y pasó a qué Más 6. valencia? A más 3. A más 3. ¿Cuántos electrones se 3 están más. transfiriendo? 3. 3. ¿Pero cuántas? ¿Cuántas moléculas de cromo tengo en la fórmula del dicromato?
Serían 6 Son entonces. 6 porque por cada dicromato transfiero 3 electrones, pero como tengo 2 dicromatos, entonces en total son 6 electrones, que por eso quedaría de esta forma. Es el peso equivalente, son el peso molecular entre los 6 electrones. Tengo la cantidad de permanganato de potasio que se utiliza, que son los 25.5 más por la normalidad, y esto lo voy a multiplicar, me dice que es por el peso equivalente de la sal de Mohs. Si la sal de Mohs, les comento que lo único que se oxida, que se reduce más bien, que se oxida, perdón, es este hierro 2 más, y se va a oxidar a hierro 3 más, ¿cuántos electrones se transfieren en esta reacción? 1. 1. 1, y solo tengo un hierro, por lo tanto su peso equivalente es su peso molecular entre un miliequivalente, que es el electrón que se transfiere, ¿no? Y entonces el peso de sal de Mohs utilizado son los 3.5 gramos. ¿Ok? Sí, profe. Profe, Sí. no, a mí no me quedó claro por qué 1. El hierro que tengo en la sal de Mohs es hierro 2 más. Cuando lo titulo con el permanganato de potasio, se va a oxidar a hierro 3 más. ¿Cuántos electrones se transfieren? Ay, pues 1. Ah, ya. Ajá. Y en la fórmula solamente tengo un hierro, por lo tanto solo se transfiere un electrón. Ok, ya. Sí. Gracias, ¿Sí? profe. ¿De qué? ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Por el momento no. Está fácil, ¿no? Sí, parece. Sí. Al parecer sí. Se ve. Bueno, entonces, este es el único tema que vamos a adelantar de este parcial. Les planeaba dejar unos ejercicios, pero sé que no los vamos a hacer. Entonces, y además no, ya, descansen un poco, despéjense. Bueno, si tienen otras tareas, pues ya, adelántenlas y ya regresando, vemos cómo terminamos los otros ejercicios. Vamos a hacer ejercicios, no creen que ya nada más con esto. No, vamos a hacer varios ejercicios para que puedan resolver todo, ¿no? Entonces, por el lunes no tendríamos clase, ya váyanse de vacaciones, descansen y no va a haber tarea, no va a haber tarea tampoco por este periodo. Y ya regresando, pues vamos a ver los otros dos temas, lo que está ahí en la presentación que ya vieron ustedes, que nos faltan ya nada más método yodométrico y yodimétrico, y veríamos muchos ejercicios para poder hacer el examen, ¿no? O sea, al final va a haber muchos ejercicios por hacer, pero pues por ahorita descansen, que es casi 2 semanas, ¿no? Casi 2 semanas. Recuerden que entramos, creo que el 7 o el 6. El 7. Creo que el 7. Creo que el 6. Bueno, nosotros nos veríamos ese viernes, que es el viernes 8 ya tendríamos clase, ¿no? Entonces, Sí. Ahí nos vemos ya el viernes. Oye, profe. Sí. Quería ver si no podría dejar un ejercicio para que reforcemos, porque pues la verdad, a mí se me podría olvidar. Entonces, pero regresando vamos a hacer un resumen de todo otra vez, no se preocupe. Y vamos a hacer ejercicios juntos. Está bien. Ajá, vamos a hacer ejercicios juntos, ¿vale? De todas formas tiene la presentación, ahí viene ese ejercicio, repáselo bien, pero regresando vamos a hacer este repaso de y vamos a hacer ejercicios. Vamos a ver los dos temas que nos faltan y vamos a hacer ejercicios juntos otra vez, ¿no? Para que se reafirme esto. Gracias, ¿Okay? profe. Vale, gracias, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, pues pásenla muy bien. Muchas gracias. Cuídense. Feliz Navidad. Ya hay muy poco por hacer. Feliz Navidad. Ya hay muy poco por hacer otra vez. Ya van a volver a cerrar todo. Entonces, pues, ni modo. Profe. Mandé, si ustedes también cuídense, salgan con cubrebocas, no hagan aglomeración. Profe. Pásensela muy bonito.
Felices Muchas fiestas, feliz gracias. año. Gracias, profe. Felices Feliz fiestas. Gracias. Hasta luego. Nos Feliz vemos, Navidad. Hasta luego. Hasta luego, profe. nos vemos Gracias. en 2021. Profe, Nos dejaron la tarea. luego. Cuídese.